Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a el segundo día de estas terceras jornadas de contratación pública responsable de Canarias. Bueno, si ayer hacíamos un día más bien de contextualización de la situación de la compra pública responsable en nuestro archipiélago, hablábamos sobre cómo ha sido el impacto desde la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, en estos ya 6 años, ¿no?, de recorrido que ha tenido. Ha sido pues un día más general, ¿no?, más abierto. Hoy nos espera una jornada un tanto diferente y vamos a intentar aterrizar un poco más esos conceptos, viendo ejemplos, pues por ejemplo, de cláusulas sociales aplicadas a distintos contratos. Vamos a hablar de transparencia en la contratación. Vamos a hablar de la reserva de mercado, la reserva de contratos a empresas de gestión de residuos, como bien ha cambiado la ley de residuos, de la que vamos a hablar también más tarde, ¿no? Pero antes de arrancar con todas esas ponencias interesantes que vamos a tener hoy, ya tenemos aparte de la mesa de la siguiente aquí sentada ya, quería hacerles un recorrido por la página web del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, porque hemos intentado aglutinar en un solo lugar todas las herramientas y recursos que hemos ido pues, gestionando a lo largo de estos años y que sea fácil el acceso para ustedes, ¿no? Entonces, esta es la página web del observatorio, que como ven en la carpeta que hemos entregado tienen el dominio del espacio, contratacionresponsablecanarias.org. Y bueno, está en continuo actualización, seguimos añadiendo recursos, pero quería mostrarle en concreto. Vamos, aquí, está aquí. Lo manejo desde aquí, ¿no, Héctor? ¿Bien? Vale, pues bueno, como cualquier página web tienen aquí al arranque todos los contenidos más importantes, pero en concreto esta página de inicio tiene un contador pues con la radiografía de las empresas sociales que estamos teniendo ahora mismo en Canarias, el número de centros especiales de empleo, de iniciativa social, las empresas de inserción acreditadas, los contratos la reserva de contratos que hemos tenido hasta este momento, el personal que ha conseguido, el número de personas que han conseguido una inserción a través de las empresas de inserción y centros especiales de empleo. Y también hay un listado aquí, en este caso del año 2023, de las licitaciones reservadas que ha habido, pues las que hay en plazo, ¿no?, las que ahora mismo están abiertas, las que están en evaluación y las que han sido resueltas, ¿no? Y tienen aquí pues el contrato, cómo ha sido concedido, etcétera, ¿no? Entonces, esto es especialmente interesante para para todo el mundo, pero en particular para las empresas de inserción, ¿no?, y que tengan una visión lo más transparente posible de los contratos a los que pueden tener acceso. Luego hay un apartado de recursos, también interesante. A ver si va un poquito lento. Bueno, lo primero que hemos puesto en la página web es este servicio de asesoramiento que hacemos desde el observatorio a cualquier administración pública y también a cualquier empresa social, pues que, por ejemplo, quiere sacar un contrato reservado o que quiere incluir alguna cláusula de tipo social o medioambiental. Pues es un servicio gratuito que ofrece básico, ¿no? Es un soporte básico todavía. Todavía no no redactamos pliegos, pero decimos que todo llegará. Pero sí que, por lo menos, revisión de contratos, soporte para redactar los acuerdos de gobierno, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos vídeos formativos que hemos hecho a lo largo de las últimas ediciones de la jornada. Y hay bueno, aquí los acuerdos de gobierno, por ejemplo, que son, a ver si baja esto aquí, acuerdos de gobierno que les mostraba ayer mi compañero Samuel, algunos modelos que pueden descargarse. La bibliografía, toda la bibliografía que hemos editado a lo largo de estos años, incluido el folleto que hemos incluido en la carpeta que entregamos ayer, ¿no?, la contratación pública responsable paso a paso, que viene a resumir pues todo el proceso para un contrato reservado. Y bueno, las otras dos jornadas que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Y hay un recurso especialmente interesante, que es este de aquí, de contratación pública responsable. No les hemos explicado que la red ANAGO forma parte de una red a nivel estatal que se llama REAS, es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y es una red que está representada a nivel nacional y además tiene representaciones territoriales en todo el Estado.
Y una de nuestras principales preocupaciones y trabajos es precisamente el fomento de la contratación pública responsable. Entonces, desde REA también existe, si acceden aquí, hay una página web en la que pueden buscar cláusulas y pliegos, ejemplos, ¿no?, de pliegos que ya han funcionado en otros territorios a nivel estatal. Es un repositorio de pliegos y de cláusulas que también vamos actualizando pues todo lo que podemos, ¿no? La última actualización es de hace unos meses. Entonces, en este buscador, por ejemplo, de cláusulas, y esta mañana ya iba cargando alguno, y pueden buscar, por ejemplo, en el ámbito de cláusulas ambientales o sociales, y la temática que les interese, ¿no? Pues yo marqué aquí ecoetiquetado, pero a ver si despliego. Hay un montón de opciones, ¿no? De pues, producción ecológica, empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, etcétera, ¿no? También pueden filtrar dónde quieren incluir esa cláusula, en qué parte del contrato, ¿no? O sea, el resultado de la búsqueda es este. No sé si me estoy aquí. A ver. Sale así, ¿no? El que he hecho de búsqueda de cláusulas para cláusulas ambientales nos devuelve este resultado de cláusulas concretas que han sido aplicadas. No dice qué contrato, pero explica cómo ha sido la cláusula, ¿no? Aquí etiquetas sociales, explica el baremo que han tenido en cuenta dentro de un contrato, y si siguen bajando, pues encuentran aquí otra diferente. Cláusula de ecoetiquetado, cláusulas ambientales. Esta está en las condiciones de ejecución, es del año 2021, son bastante recientes, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, básicamente lo que quieren es que copien y peguen, ¿no? Sabemos que estas cláusulas han funcionado, han estado en otros contratos y han sido validadas, con lo cual ya tienen recorrido y experiencia, ¿no? Lo mismo con pliegos, pueden hacer una búsqueda de pliegos. Yo tenía también una aquí cargada, y hemos encontrado, por ejemplo, también en materia medioambiental. Y si entran al enlace de cada uno de los pliegos, están cargados, y además en cada uno de los contratos que están subidos a la base de datos hemos subrayado cuál es la cláusula medioambiental o social que han aplicado en ese contrato, y bueno, ¿no? Y cómo ha quedado dentro de los pliegos, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante útil que, bueno, todavía estamos en fase de difusión, pero echen un vistazo porque la verdad es que puede venir muy bien para el trabajo diario, ¿no? Luego hay otra cosa importante dentro de este buscador, dentro de esta página web del observatorio, que es el buscador de empresas. Ayer nos comentaban, ¿no?, que, oye, que si bien a nivel oficial del Gobierno de Canarias no tenemos un buscador. Estoy teniendo problemas con el ratón, Héctor, no sé si es que no va un poco más lenta. Ahí está. Vale. Pues si bien es verdad que a nivel Gobierno de Canarias o Servicio Canario de Empleo no tenemos un catálogo, ¿no?, de todas las empresas sociales, empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social en Canarias a los que se les puede reservar contrato, desde el observatorio sí que hemos elaborado un catálogo, ¿no? Entonces, un catálogo y además este buscador que está incorporado a la web. Entonces, la primera visión es, pues, de todas las empresas sociales a las que se les puede reservar contratos, como digo, empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, y el buscador tiene un filtro, que va un poquillo lento esto, pero tiene un filtro que pueden ver aquí, que pueden filtrar por el tipo de empresa, empresa de inserción o centro especial de empleo, la isla donde se presta el servicio, que es esto de por aquí, ¿no? Y además el sector, ¿no? Pues si estamos buscando en limpieza, en artes gráficas, etcétera. Bueno, va un poco lento, supongo que por la proyección, pero bueno, que ahí está todo, ¿no? Y si entran en cualquiera de estas empresas, hay una ficha con los datos de contacto, hay un vídeo, además, explicativo de cada una de las empresas que forman parte de este catálogo, y bueno, está toda la información ahí. También existe la posibilidad de descargarlo en PDF y tiene el catálogo completo, que a veces es un poco más manejable, ¿no? Bueno, y ya por último también hay un apartado de la página web donde están los eventos que hemos tenido hasta ahora, las jornadas que estamos celebrando ayer y hoy, y las anteriores donde está colgado pues todo el material, los diferentes talleres técnicos que hemos tenido, ¿no? Y ahí quedarán como repositorio de consulta. Vale, pues eso era. Bueno, pues ahora para arrancar con la primera mesa, como les decía,
venimos hablando de la importancia que tiene la contratación pública o cómo puede ser una palanca de cambio para los colectivos más vulnerables, ¿no? Pero con esta mesa en la que me acompaña Lupe Martín y mi compañero Aaron Rodríguez, queremos llevar eso a datos, ¿no? Eso, cómo está funcionando realmente, ¿no? Y vamos a traerlo sobre el terreno. Entonces, Aaron Rodríguez es graduado en Ciencia Política y Gestión Pública, es graduado en Periodismo también, y máster en Marketing y Consultoría y colaborador del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias. Y Lupe Martín es la vicepresidenta de ADECAN, la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, es expresidenta de FAEDE, ¿no? Hasta hace muy poquito presidenta de FAEDE, que es la federación a nivel estatal de las empresas de inserción, y es administradora de Trampolín Solidario, la empresa de inserción Trampolín Solidario, y ahora de Yebra también, ¿no? La segunda empresa que pone en marcha su entidad. Bueno, pues compañeros, la mesa de ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Mientras preparan la presentación, un poco comentarles que la idea de hoy era trasladar los datos de empleo, ¿no? Y del impacto positivo que tienen tanto los centros especiales de empleo como las empresas de inserción en los datos en materia de empleo, ¿no? Para personas que ahora vamos a ver que tienen dificultades de inserción sociolaboral en el mercado ordinario de trabajo. A ver si se cambia. Ahí. Bueno, la ponencia la presentación se titulaba El empleo protegido. Tradicionalmente el empleo protegido, tanto en la normativa española como también en la literatura académica, se ha referido únicamente a fórmulas de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del libro blanco sobre el empleo y discapacidad, publicado en julio de este año por el Gobierno de España, específicamente el empleo protegido se define como las modalidades de empleabilidad en que trabajan personas con discapacidad, que no pueden trabajar en condiciones habituales en una empresa ordinaria. A lo largo de esta presentación vamos a intentar dar una definición más amplia de empleo protegido, que no solo se refiera a esta casuística, sino también a las fórmulas de inclusión sociolaboral para personas en riesgo de exclusión social o que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Específicamente en materia de discapacidad, en España existen las empresas que se llaman centros especiales de empleo, cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores y a las trabajadoras con discapacidad pues la realización de un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Esta fórmula empresarial nace con la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad en 1982 y tiene algunos requisitos estructurales que me gustaría mencionar porque una vez identificamos luego los datos, ¿no? los datos que hay sobre ambos tipos de empresa social, podemos también ver la dificultad que significa poder desarrollar una tarea como es la de tener estructuras productivas en este ámbito del empleo protegido. Primero, una de las características de los centros especiales de empleo es que deben tener el 70% de su plantilla con personas con una discapacidad reconocida igual o mayor al 33%. Y además, hay unos centros especiales de empleo que son denominados de iniciativa social, que tienen unos requisitos, que es estar promovidos o participados en más de un 50% directa o indirectamente por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en los estatutos. Vamos a pasar. A ver si pasa. Me parece que se pasó de más. Perdón, porque va con retardo la... Si puedes, Héctor, poner la segunda diapositiva. Bueno, ya pasamos a la tercera, que ya comentamos lo que ponía la segunda. Vale, la siguiente. Vale, lo que comentábamos. Y ahora la siguiente, porfa.
Bien. No, la anterior. Disculpen. Exacto. Vale, los contratos específicos, en materia de centros especiales de empleo, hemos identificado pocos datos todavía en lo que se refiere al impacto social y económico. Hay datos vinculados al Servicio Estatal Público de Empleo, sobre contrataciones de personas con discapacidad, pero a diferencia de las empresas de inserción no hay datos del impacto social y económico y del volumen de negocio que manejan, ¿no?, en su actividad. Estos datos pertenecen al Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo de España, de la Fundación ODISMED, de la Fundación 11, y en concreto están extraídos del CEPE, de las estadísticas de contratos, y de otro anuario estadístico también, que es el del Observatorio de las Ocupaciones. Específicamente emite todos los años el CEPE un informe sobre discapacidad. No se refiere al conjunto de los contratos que se realizan en España a personas con discapacidad, sino que se refiere a los contratos específicos realizados a personas con discapacidad, que es un tipo de contratación. En este caso, los datos que se pueden ver para el año 2022 en el conjunto del Estado son unas 35.801 contratos, unos 35.801 contratos en empresas ordinarias, frente a 87.714 en centros especiales de empleo. Estamos hablando de un total de contratación de 123.515 contratos de este tipo específico, realizados a personas con discapacidad. Y en la distribución, como pueden ver, los centros especiales de empleo utilizan esta fórmula de contratación un 71% frente a las empresas ordinarias, que lo utilizan un 29%. Aún así, se ha identificado un incremento anual. Estamos hablando de un 26% en las empresas ordinarias y un 2,1% en los centros especiales de empleo, que ya venían acostumbrados a utilizar esta fórmula de contratación. Específicamente, el informe ODISMED señala que probablemente la razón, ¿no?, por la que no se utiliza esta fórmula de contratación en empresa ordinaria sea por su desconocimiento, y sobre todo por el desconocimiento también de las bonificaciones y de las cuestiones positivas que puede aportar. Señalar además que, vamos a ver si podemos pasar a la siguiente, que esta contratación representa los contratos específicos realizados a personas con discapacidad, representan en el conjunto de la contratación a personas con discapacidad en España como se puede ver el dato, 39%. Varía en torno a los años entre un 30 y un 40%, y por eso ya les comentaba, es un tipo de contrato específico. No significa que se hayan formulado solo 123.000 contratos en 2022 a personas con discapacidad. Los datos brutos suelen hablar de en torno a unos 300.000 en el conjunto del Estado. De este tipo de contrato se ha incrementado con respecto a 2022 un 8% más. Y como les comentábamos en la anterior tabla, representan un 71% en el caso de las contrataciones que realizan los centros especiales de empleo. Vamos a ver si está la presentación un poco dando problemas. Sí, sí, me puedes pasar una. Sí. Sí, está dando problemas, disculpen. Vamos hacia atrás, por favor. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vale, la siguiente ahora. Vale, en concreto en Canarias lo que hemos identificado son 4.843 contratos específicos a personas con discapacidad de esta tipología, y un incremento con respecto al año anterior de 33%. En el conjunto de las personas con discapacidad que se contrataron en el año 2022 en Canarias, esta fórmula de contratación representó el 38,8%.
Y en Canarias también se identifican 23 centros especiales de empleo de iniciativa social. Como les digo, como les comentaba anteriormente, los centros especiales de empleo de iniciativa social tienen el requisito de que deben ser promovidos por el 50% al menos entidades sin ánimo de lucro. Así estamos hablando efectivamente de una dicotomía entre el empleo protegido, que es el que se promueve a través de este tipo de empresas para personas con discapacidad, frente al empleo ordinario y frente al mercado de trabajo en el que pues, se dan las condiciones habituales de las relaciones laborales, ¿no? Pero la concepción que queríamos comentar con esta ponencia es que el empleo protegido no solo se refiere, bajo nuestro punto de vista, a esta fórmula, sino también a las fórmulas de inclusión sociolaboral que proponen los itinerarios formativos y de inserción de las empresas de inserción. En este caso, las empresas de inserción tienen un objetivo social, son otra fórmula empresarial que es la de promover la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Vienen reguladas por una ley a nivel estatal que es la 44/2007 y sus colectivos se describen las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social en el artículo 2. Hablamos de distintos perfiles, desde personas perceptoras de rentas mínimas y de inserción hasta personas que pues ya se encuentran en una situación de poder compaginar con un trabajo su situación penitenciaria o personas que se encuentran en alojamientos de las comunidades autónomas, ¿no? Estas empresas de inserción tienen unos requisitos que pueden ser solo promovidas por entidades sin ánimo de lucro, que pueden ser asociaciones, fundaciones o entidades de derecho público, cuyo objeto social contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas. Ofrecen empleo durante un periodo limitado, que son máximo pues, 3 años, los itinerarios que se proponen y además que son mediante la modalidad de un contrato, y además se proporcionan itinerarios formativos y programas de capacitación a las personas trabajadoras. La consideración de empresa de inserción, y pasamos a la siguiente, por favor. La consideración de empresas de inserción se otorga por los servicios públicos de empleo de la comunidad autónoma y para ello deben cumplir también unos requisitos estructurales. Durante los 3 primeros años, como mínimo el 30% de su plantilla debe ser personas trabajadoras en proceso de inserción. A partir del 4º año, al menos el 50% de su plantilla deben serlo. Se identifican también en la estructura organizativa de este tipo de empresas 2 figuras, la de la técnica de asesoramiento, la técnica de acompañamiento y la técnica de producción. En Canarias se encuentran calificadas actualmente y de forma activa 17 empresas de inserción. Tenemos la suerte de contar con más datos sobre el impacto social y económico de las empresas de inserción, en este caso gracias al informe FAEDEI que se emite con carácter anual desde hace varios años y que es un agregado de los balances sociales que remiten todas las empresas de inserción. En este caso podemos ver un breve resumen de los datos del año 2022. Como pueden ver, en el ámbito de todo el Estado hay 301 empresas de inserción, de las cuales 255 participaron en este informe, y en Canarias participaron concretamente 11, que veremos a continuación los datos desagregados. Estamos hablando de, por tanto, un informe que representa el 84,7% de la realidad de las empresas de inserción en todo el Estado. Si pasamos a continuación, podremos ver que las empresas de inserción suponen a nivel estatal una contratación de entre personas trabajadoras que no se encuentran en tránsito de inserción y personas que pertenecen pues, a esos itinerarios de 9.570 personas. Con una contratación mayoritariamente femenina, estamos hablando del 51%, aunque está en bastante equilibrio, pero en el caso, por ejemplo, de las personas que se encuentran en proceso de inserción, hablamos de un aumento ligero de los hombres frente a las mujeres. Son una fórmula de inserción laboral exitosa porque el 77% de las personas que han finalizado a lo largo del año 2022 su itinerario de inserción se han incorporado al mercado laboral ordinario, y
además, en datos brutos estamos hablando de la inserción laboral de 1.716 personas, de las cuales el 67% lo han hecho por cuenta ajena en el mercado de trabajo, el 8% en las propias empresas de inserción a través de su incorporación a la plantilla estructural y tan solo el 2% mediante fórmulas de cuenta propia, autoempleo o emprendimiento. En la siguiente podemos identificar además que en los datos económicos estamos hablando de un sector que mueve en torno a unos 222 millones de euros. La mayoría de ellos provienen por la propia facturación por ventas de productos y servicios, el 76%, por lo tanto estamos hablando de estructuras que no solo son eficaces socialmente, sino también eficientes económicamente. Reciben un 19,5% de ayuda, ¿no? Contra todo lo que se puede prever, en realidad las empresas tienen que ser sustentables por sus propios desarrollos de la actividad económica. Y el retorno económico que suponen son 12 millones de euros en concepto de impuestos a las arcas de las administraciones públicas y 7.300 euros en retorno social por cada puesto de inserción a jornada completa. Esto es porque, como veremos a continuación, las inserciones sociolaborales también significan que personas dejan de percibir rentas de inserción o de naturaleza análoga por haber encontrado un trabajo. En este sentido, en Canarias, el impacto social y económico en el año 2022 supuso la contratación de más de 600 personas, que por sexos podemos ver que fue más feminizado. Comentarles solamente que en el caso de esta muestra es de 11 empresas sobre las 17, con lo cual seguramente si analizáramos el conjunto de las empresas de inserción en el archipiélago tendríamos mejores datos. Pero bueno, de las 605 personas, como pueden ver en puestos de inserción, la mayoría eran mujeres, 229 frente a 157 hombres. Se realizaron 109 inserciones que también fueron mayoritariamente de mujeres, con 64 mujeres frente a 45 hombres, y para la administración supuso un ahorro de 210 personas que ya no dejaron de percibir, rentas mínimas de inserción. Además de eso, pues se formularon 320 contratos de inserción, 53 nuevos contratos de formación y aprendizaje y 13 contratos de otro tipo. En el impacto económico, que está en la siguiente diapositiva, se puede ver perfectamente que, como a nivel estatal, el importe de la cifra de negocios en Canarias es 7,5 millones, de los cuales la mayoría provienen del sector privado, de las dinámicas de satisfacer necesidades y servicios con el propio mercado. Estamos hablando de que en Canarias son 4,6 millones de euros de clientes del sector privado y 2,86 millones de euros de clientes del sector público. Parte del retorno positivo también para las propias arcas del Estado es a través de los impuestos que pagan estas empresas, que suponen pues 415.000 euros. Seguramente si añadiéramos los datos de las restantes superaría el medio millón de euros holgadamente. Y sobre estos datos es sobre los que queríamos comentar con Lupe, varias preguntas al respecto, especialmente en lo referido a Canarias. Sobre todo por tu experiencia, Lupe, tanto en FADEI como en ADECAN como vicepresidenta ahora, ¿cómo valoras estos datos de las empresas de inserción en el archipiélago? ¿Crees que han mejorado a lo largo de estos años? Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por invitarme a participar y bueno, enhorabuena por la organización. Como los datos muestran, efectivamente se ve un incremento del sector. Qué lástima que no podamos mostrar los datos de toda España y los datos, por supuesto, de todas las empresas de inserción de Canarias. Es una lucha que llevamos teniendo desde hace muchos años. Después creo que participa Federico Muñiz del CEPE. Por favor, preguntémosle cómo va ese registro estatal para que debería, según la ley nuestra del 2007, recoger todos los datos de las empresas de inserción. Así tendríamos un canal que en el que podríamos tener pues, todos los datos. A pesar de eso, gracias al esfuerzo que hacemos todas y que hace FADEI por recabar toda la información, pues los datos son bastante buenos, ¿no? Hemos visto ese incremento importante de empresas de inserción en todos los territorios.
Bueno, territorios como País Vasco, Cataluña, pues siempre han sido punteros, siempre han tenido un número de empresas de inserción importantes, pero sorprende Canarias, hemos crecido en números de empresas de inserción, aunque como ya adelantaba antes Carlos, ya no somos 17, somos 18, desde el viernes en que nuestra entidad promotora pues ha calificado una nueva empresa de inserción con sede en El Hierro, que hay que apostar también por las islas menores. Y bueno, territorios también como Castilla y León, que también ha ido creciendo, o sea, se ve que el número de empresas de inserción es significativamente superior y es una tendencia de los últimos 5 años. ¿Qué significa esto? Pues que se generan muchos más puestos de trabajo, muchas más oportunidades para personas que seguramente no tendrían oportunidades pues, en una empresa ordinaria. Y esto pues, me parece muy positivo, ¿no? La contratación pública, que al final es el marco en el que estamos en este evento, puede ser una aliada para impulsar el empleo protegido, y estas fórmulas de inclusión sociolaboral, ¿crees que pueden contribuir a la expansión de las empresas de inserción tanto en el archipiélago como en Canarias? Perdón, con el archipiélago como en España. Sí, además, aparte de que se tiene que cumplir la ley, que sabemos que no se está cumpliendo, me parece pues, una oportunidad para que podamos crecer, para que podamos consolidarnos y para que pues, más entidades del tercer sector se animen a poner en marcha empresas de inserción. O sea, si necesitamos que la administración pública pues, entienda que podemos ofrecer productos y servicios como cualquier otra empresa y que con el mismo esfuerzo pueden dar oportunidades pues, a las personas que lamentablemente pues, lo están pasando mal. Y si vemos informes como el AROPE, que se presentaba no hace mucho, de la situación de exclusión en Canarias, por ejemplo, pues necesitamos que las empresas de inserción estén operativas. Yo, bueno, no porque trabaje en el sector, sino porque es que creo que son el único vehículo, la única herramienta para generar oportunidades para estas personas. O sea, que la contratación pública es fundamental. O sea, deben entender que ofrecemos esos productos, pueden visitarnos, pueden consumir nuestros productos y servicios y podrán comprobar que efectivamente pues, somos tan competitivas como cualquier otra empresa. También son interesantes los datos económicos. Así podemos quitar el mito de que somos entidades subvencionadas. Efectivamente recibimos subvenciones, pedimos todas las que podemos y más, pero efectivamente necesitamos prestar servicios, necesitamos ingresar recursos económicos para poder desarrollar nuestra actividad social, que es realmente nuestra actividad principal, ¿no? Por ejemplo, veíamos los datos de clientela en Canarias, 7,5 millones de volumen de negocio total, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, que 2,86 eran solo de sector público frente a la mayoría que eran de sector privado, ¿te parece que, por ejemplo, la reserva de contrato y otras cláusulas de este tipo pueden contribuir a que aumente esa parte del sector público en la clientela y, sobre todo, a que crezca en Canarias el sector? Por supuesto. O sea, se ve claramente que tenemos un potencial de crecimiento importante. También entiendo que la Administración muchas veces tenga miedo, ¿no? O sea, reacia pues, a sacar estos contratos reservados, pues porque se pueden quedar desiertos y pues todo esto conlleva un trabajo para que después pues, se quede en nada, ¿no? Uno lo puede entender, pero es verdad que si pudiéramos tener pues, una comunicación pues, más fluida, posiblemente podrían entender que podemos hacer muchísimas cosas, que nos podemos dedicar a muchos sectores empresariales y que podemos con ello, con esta contratación que permite generar puestos de trabajo, pues alcanzar muchísimo más, alcanzar a muchas más personas. Comentabas antes que con respecto a otros territorios Canarias ha mejorado, pero bueno, hay territorios donde ya hay una larga tradición, País Vasco, Cataluña, y donde además las empresas de inserción ya pues se ha desmitificado un poco la idea de que prestan unos determinados servicios cuando en realidad tienen cada vez áreas más amplias, pueden dar respuesta a nuevas necesidades del mercado. Hoy lo veremos a lo largo de varias ponencias en esta jornada. En ese sentido, ¿crees que en Canarias todavía queda recorrido o queda tarea por hacer para que se conozcan las empresas de inserción y también que se conozcan los servicios que ofrecen? Sí, creo que podemos, o sea, que tenemos que seguir trabajando, no que podemos, sino que tenemos que seguir trabajando para poder ir buscando nuevas oportunidades. Parece que solo nos podemos dedicar a la limpieza o a la jardinería, pero es que podemos hacer muchísimas cosas más.
también muchas veces se reservan esos contratos y tienen subrogación de personal. Entonces, para nosotras, pues eso no significa que podamos desarrollar nuestro trabajo, porque nosotras nos dedicamos a contratar y a generar oportunidades para personas que están en una situación de vulnerabilidad. Si ese contrato reservado tiene una subrogación de personal, ese personal ya está insertado. No, esos contratos reservados pues tampoco nos valen. Pero sí que hay muchísimo potencial porque podemos dedicarnos a cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias, Lupe. Yo creo que vamos a dar por finalizada la mesa. La idea era eso, comentar pues la situación actual y los datos de impacto social y económico tanto de los centros especiales de empleo, que como ya han podido ver todavía no hay los suficientes instrumentos quizás de diagnóstico para los centros respecto a lo que se está haciendo desde FAEDE y para las empresas de inserción. Ojalá efectivamente los organismos oficiales pues promuevan que se pueda hacer diagnósticos y evaluaciones del impacto social y económico, porque como pueden ver, al final estas fórmulas, ¿no?, en muchos casos se desmitifican muchas cosas. No se dedican a unos servicios solamente, sino que han variado muchísimo su tipo de actividades, y también pues son fórmulas eficientes productivamente, ¿no?, a nivel económico, como se ha podido ver en los datos estadísticos, y proporcionan una eficacia social, que es la inserción de personas que tienen más difícil entrar en el mercado ordinario de trabajo. Así que esperamos que hayan podido conocer esta realidad y les agradecemos la presencia. Muchas gracias. Gracias.